quiero instruirles acerca de lo que es la petroquímica venezolana, la historia de la industria y los diferentes tipos de polímeros que se producen en nuestro país. Para empezar, debemos definir lo que es la petroquímica. La petroquímica es la rama de la química dedicada a la extracción de petróleo crudo y de gas natural, refinando los mismos para formar sus derivados, tales como el combustible, los plásticos, abonos, fibras sintéticas, materiales para la construcción y algunos de los polímeros que vamos a estar estudiando. Venezuela es el segundo país con la reserva más grande de petróleo en el mundo, siendo superado únicamente por Arabia Saudita, esto según cifras del 2018. La industria petroquímica en Venezuela nace en 1956, con la creación del complejo petroquímico El Morón, en el estado Carabobo. Durante el mandato de Marcos Pérez Jiménez, esta iniciativa nace gracias a la ley de hidrocarburos propuesta algunos años atrás durante la asamblea anual. Para llevar a cabo este proyecto también se crea el Instituto Venezolano de Petroquímica, IVP. Próximamente, en 1977, se crea la empresa Pequiven, en conjunto con la apertura del complejo petroquímico El Tablazo. Esta nueva empresa sustituiría al Instituto Venezolano de Petroquímica y para el año 2005 sería absorbida por PDVSA y cambiaría su nombre a Corporación Petroquímica de Venezuela. Cabe resaltar que el complejo petroquímico El Tablazo es uno de los más grandes del país y alcanzó la cúspide de su producción durante los años de 1990 a 2010. Lastimosamente, en la actualidad, su producción ha caído a niveles abismales. Ahora debemos conocer un poco más acerca de los principales complejos petroquímicos que se encuentran dentro de nuestra nación. El complejo petroquímico José Antonio Anzoátegui, ubicado entre las poblaciones de Pirito y Barcelona, fue fundado en 1990. En principio solo se fabricaba metanol y supermetanol, y después de algunas expansiones, tras ser absorbido por Propiven, se empezó a producir formaldehído, tiner y algunos aditivos para mejorar el octanaje de la gasolina. Pero su principal producción se basa en la extracción de crudo pesado. El complejo petroquímico Ana María Campos, mejor conocido como El Tablazo, está ubicado en las orillas del lago de Maracaibo, estado Zulia. Es el complejo petroquímico más grande del país y principal productor de polímeros en la nación. Este complejo nace de la fusión de varias empresas mixtas que antes eran privadas y fueron compradas por Pequiven. Entre ellas podemos mencionar las principales productoras de polímeros en el país, como Polinter, Propiven, Estizulia, Plastilago, Polilago, entre otras. Este complejo es el principal productor de polietileno, polipropileno, cloruro de polivinilo, poliestireno, gas natural, amoníaco, urea y soda cáustica en todo el país, además de algunos ácidos fuertes. El complejo petroquímico El Morón, anteriormente mencionado, es con el que nace la industria petroquímica en Venezuela. Inicialmente su producción era dedicada a fertilizantes y la urea. Con la llegada de Pequiven se logra expandir su producción a ácidos fuertes y algunos productos de limpieza. Monómeros Colombo-Venezolano. Ubicado en Colombia, este complejo surgió de la asociación de las empresas Ecopetrol, empresa colombiana, e IVP, empresa venezolana. Para el año 2006, Pequiven compraría todas las acciones de la empresa y cambiaría su nombre a Monómeros Pequiven. Esta empresa se dedica a la producción de caprolactama, un químico esencial en la producción de nylon y poliéster. Profalca, ubicado en el estado Falcón, en las adyacencias de la refinería El Cardón, fue fundado en el año 2000 y desde entonces su producción se centra en la exportación de propileno. Los principales polímeros que se producen dentro de nuestro país son el polietileno, el polipropileno, policloruro de vinilo y poliestireno. El polietileno es uno de los polímeros de estructura más sencilla. En Venezuela, los principales productores de este polímero son Polilago y Plastilago, ubicados en la refinería Ana María Campos, mejor conocida como El Tablazo. El polietileno es uno de los plásticos más comunes debido a su bajo precio y fácil fabricación. Es común encontrarlo en bolsas plásticas, envases, juguetes, fármacos y algunos productos agroindustriales. En estas imágenes se muestra la estructura del polietileno, los diferentes usos más comunes que se le da y cómo podemos encontrarlo comúnmente en la industria. El polietileno generalmente se distribuye en 4 grupos principales dependiendo de su densidad, pero en Venezuela solamente se producen 3 de ellos. El polietileno de alta densidad se produce en las antiguas instalaciones de Plastilago. Es un sólido incoloro translúcido, casi opaco,
de muy buena resistencia al impacto, buena resistencia térmica y química. Es decir, que varios ácidos fuertes no pueden hacerle daño a este, siempre y cuando no sobrepasen los 60 grados centígrados. El polietileno de baja densidad se produce en las antiguas instalaciones de Polilago. Tiene buena resistencia al impacto y buena flexibilidad, sin embargo es menos rígido que el polietileno de alta densidad y a su vez más ligero que este. Tiene una apariencia lechosa, aunque con algunos aditivos puede llegar a ser translúcido al igual que el anterior. El polietileno de línea de baja densidad se produce en las antiguas instalaciones de Resilín. Es un polímero muy flexible y se alarga bajo estrés. Tiene buena resistencia a la radiación UV, pero generalmente tienen que añadirse algunos aditivos para que ésta se resalte más. A diferencia de los dos mencionados anteriormente, el proceso para formar el polietileno de línea de baja densidad es distinto, ya que siempre tienen que utilizarse catalizadores de coordinación, que le da su característica linealidad. Usualmente los productos plásticos suelen estar con una marca de reciclaje, que consiste en un triángulo de flechas con un número en medio, el cual indica el tipo de polímero con que fue hecho este producto. En las imágenes se muestran algunos usos que se le da al polietileno de baja y alta densidad y se recalca la diferencia de rigidez entre ambos tipos de polímeros. El polipropileno es un polímero termoplástico semicristalino que se obtiene mediante la polimerización del polietileno, generalmente por vía de polimerización por adición. Sus usos son diversos y podemos encontrarlos en autopartes, recipientes, botellas, fibras, filamentos, entre otros. Las principales empresas que producen este polímero en Venezuela es Propilven, que también pertenece al complejo petroquímico El Tablazo. En esta empresa se produce polietileno de tipo homopolímero y copolímero. El polipropileno es un polímero de buena resistencia térmica, incluso más que el polietileno. Es un material blancuzco, el cual empieza a emblandecerse alrededor de los 80 grados centígrados y termina de descomponerse al llegar a los 140 grados centígrados. El polipropileno es un material de consistencia amorfa, esto debido a la cohesión entre sus moléculas y principalmente a la repulsión y a los momentos dipolares que crean los átomos de cloro dentro de la cadena de carbonos. Al añadir algunos aditivos, el polipropileno posee una transparencia superior al resto de las poliolefinas, convirtiéndose en uno de los materiales más usados en envases y embalajes. El polipropileno, a pesar de que tiene una buena resistencia química, posee una débil resistencia a los rayos UV. Esto termina degenerando el material y es por eso que generalmente los plásticos que se dejan al sol terminan siendo quebradizos y pierden su rigidez. En Propilven se produce polietileno a una pureza hasta de 95,5% molar. En estas imágenes se muestran los distintos usos que se le da al polipropileno, así como su marca de reciclaje, la cual pertenece al número 5, y también la estructura química del polipropileno. El poliestireno es un polímero producido por polimerización vinílica de radicales libres a partir del monómero de estireno. Es un plástico duro y sólido que se usa frecuentemente en productos que requieren transparencia, tales como envases de alimentos y equipos de laboratorio. La principal empresa productora de poliestireno en Venezuela es Estizulia, perteneciente también al complejo petroquímico El Tablazo. Esta empresa produce los tres tipos de resina de poliestireno, el de alto impacto, el expandible y el poliestireno cristal. En Venezuela se producían tres tipos esenciales de poliestireno: el poliestireno expandido, el cual es una forma espumosa del compuesto inicial, el cual posee hasta un 95% de aire, es mejor conocido como el anime, y es muy utilizado en la fabricación de envases y de aislamiento, debido a que conserva muy bien la temperatura. El poliestireno cristal es un homopolímero que se obtiene directamente de la polimerización del estireno puro. Tiene una estructura amorfa y es uno de los plásticos con mayor transparencia y brillo, que a la vez presenta rigidez y fragilidad. El polietileno de alto impacto es bien conocido porque
Como su nombre lo dice, tiene buena resistencia al impacto, pero esto solamente se logra cuando se añade polibutadieno, debido a que en principio este material es muy frágil. En Venezuela, la empresa Esti-Zulia tenía planes para duplicar su producción de este tipo de polímeros. Sin embargo, con las distintas complicaciones y el cierre de algunas refinerías en Venezuela debido a la crisis, estos planes se deshicieron. Algunos de los usos más comunes para el polietileno de alto impacto es la elaboración de artefactos del hogar, tales como vasos, juguetes, envases desechables, muebles, material de empaquetamiento, bolígrafos, entre otros. En estas imágenes podemos observar los 3 tipos de poliestireno que se producen en Venezuela y los usos que se le dan, desde envases hasta autopartes y el conocido anime. El policloruro de vinilo en Venezuela es producido por la empresa PVC, que basa su producción en la obtención de dicloruro de etileno y posteriormente se transforma en monómero de cloruro de vinilo para pasar a la última fase de la planta donde se obtiene el PVC a partir de este. Esta empresa se encuentra dentro del complejo petroquímico El Tablazo. Como pueden darse cuenta, este es el complejo donde se producen casi todos los polímeros en Venezuela. El PVC es muy bien conocido por sus distintos usos en las construcciones, desde las tuberías para redes eléctricas como para sistemas de aguas blancas y servidas. A pesar de que el PVC tiene buena resistencia eléctrica y a las llamas, es un material rígido, pero puede hacerse flexible añadiéndole plastificantes, un aditivo que le permite al polímero adquirir flexibilidad. En estas imágenes podemos observar los distintos usos que se le da al PVC, desde guantes hasta mangueras, algunos juguetes, tuberías para aguas blancas y negras y para redes eléctricas. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es la industria petroquímica en la actualidad. Venezuela disfrutó de muchos años productivos, con la compra de empresas mixtas que habían dentro de la nación, a tal punto de que los entes gubernamentales lograron manejar el monopolio de la industria, a tal punto que Pequiven era el propietario de más del 70% de la industria del plástico en la nación, siendo el motor del país y arrojando cifras impresionantes de producción. Sin embargo, a partir del año 2013, la caída de la empresa ha sido abismal. Incluso PDVSA registró en el año 2019 la peor tasa de producción en los últimos 50 años. La mala administración por parte de los entes gubernamentales llevaron a la empresa petrolera más prestigiada del mundo a la ruina, y se estima que para levantar nuevamente la producción petrolera a las cifras registradas para el 2014 habría que hacer inversiones significativas, con un tiempo de recesión mínimo de 10 años. Entre los últimos acontecimientos con respecto a la industria petrolera en el país, es necesario decir que las noticias han sido desgarradoras. Una caída catastrófica del precio del barril del petróleo dejó a nuestro país dependiente del crudo en una situación precaria. Sumado a esto, los constantes bloqueos debido a la presión internacional han hecho más difícil algún levantamiento de esta empresa. Para el año 2019, la Asamblea Nacional tomó el control del complejo petroquímico Monómeros Pequiven, ubicado en Colombia. Fueron designados varios autores encargados de poner en marcha el complejo. Sin embargo, la industria sigue inactiva hasta el día de hoy. La mala administración de la industria petrolera no tardó en cobrar factura, y la falta de mantenimiento e inexperiencia en el personal han hecho que colapse las refinerías. Entre los últimos acontecimientos se pueden mencionar los incendios ocurridos en el complejo petroquímico El Tablazo y los desbordes de varios almacenes de crudo. La inactividad de la empresa ha dejado a todo un país en decadencia. La escasez de combustible y gas natural se han hecho notar en los últimos meses, dejando a la gigante PDVSA desmoronada y obligada a ceder y darle paso al sector privado. Se habla de una posible sociedad con empresas rusas y árabes para que tomen parte de la producción petroquímica en el país.